Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga. Queremos seguir hablando sobre la labor del Espíritu Santo en la vida del cristiano, el ministerio que el Espíritu Santo vino a hacer después de que el Señor Jesucristo se fue hace 2000 años, pues Él es el que está aquí en el mundo. El apóstol San Juan escribió, dijo, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. El Espíritu Santo está en este mundo, pero no solamente aquí, sino en cada persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador, lo cual es más importante y mucho mejor, porque ahora puede estar dentro de nosotros mismos. La palabra de Dios enseña en muchas partes de que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. El apóstol San Pablo a los Corintios los escribió, capítulo 3, capítulo 6 del primer libro de los Corintios, y les dice, ¿acaso no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo, que fueron comprados por precio de sangre? Porque estos templos, al igual que el templo que en Jerusalén hace 2000 años el Señor limpió cuando estaban todos aquellos vendedores de ovejas que haciendo mercado ahí en el templo, les dijo, no hagan una cueva de ladrones o un lugar de mercado de la casa de mi Padre, y limpió el templo. Y así también el Señor ahora, pues todo el que le recibe, eso es lo que realmente significa aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que estamos aceptando que el Señor limpie nuestra casa, nuestro ser, nuestro templo, que ha sido llenado de pecado y de tanta mala enseñanza, digamos, de tanta pudrición, de todo lo malo. El Señor tiene que limpiar nuestras vidas primero, o siendo templo nos tiene que purificar para que pueda poner su Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo lo hace? A través de su preciosa sangre que Él derramó. Él es el que hace todo. Por eso, sin Cristo no podemos hacer nada, ni entender nada, ni creer nada, ni llegar a nada. Podemos ser las mejores personas religiosas de este mundo, pero nunca ser justificados solamente porque nosotros seamos los más religiosos. La única forma de agradar a Dios es a través de la fe. Fe en lo que Cristo hace como Cordero de Dios, derramó su sangre y nos limpia. ¿Para qué? Para poner su Espíritu Santo en nosotros y así ser templos del Señor. Entonces, esa es la labor del Espíritu Santo. Hemos hablado de que en Juan 7:37 el Señor exclamó y dijo, el que tiene sed venga a mí. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque todo ser humano sin Cristo, sin Dios, pues vamos a padecer esa sed. Hay que reconocer que tenemos sed y venir a Cristo, porque de otra forma nunca vamos a hallar satisfacción en las cosas de este mundo. Las podemos estar consumiendo una y otra vez. Él le dijo a la mujer samaritana, mira, mujer samaritana, te la vas a pasar toda tu vida y nunca vas a acabar de satisfacer tu ser bebiendo de esa agua de ese pozo, porque está diseñada solamente para causar cierta satisfacción en el cuerpo físico, pero jamás en el alma. Para el alma y el espíritu el Señor diseñó lo que Él ha hecho, su Espíritu Santo. Eso es lo que realmente le da vida y sostiene nuestra alma o nuestro espíritu. La palabra de Dios también, pero es espíritu y vida. Pero sin el Espíritu Santo realmente, escuche, porque esto hay cosas que cuesta trabajo aceptarlas y creerlas. Aún si conociéramos la misma Biblia entera, si la memorizáramos toda y no tenemos Espíritu de Dios, ni aún así tenemos satisfacción. Porque hay mucha gente y a través de todos los siglos los escribas y fariseos conocían bien la palabra de Dios. Nadie les podía hasta cierto punto enseñar mucho porque la conocían bastante. Y sin embargo vivían unas vidas de insatisfacción, eran ávaros. Y hoy en día no se diga. El ángel le dijo al profeta Daniel, en los últimos días el conocimiento va a aumentar en una forma alarmante. Y hoy en día cualquier conocimiento, sea tecnológico, sea de cualquier cosa, porque a través de las redes sociales uno puede hallar muchísima información. Tenemos el mundo en nuestras manos, en un celular. Y hablando de teología, de conocimiento de la palabra de Dios, hay teólogos que conocen cultura, conocen arqueología, conocen historia, conocen la palabra de Dios al revés y al derecho. Sin embargo, no viven de satisfacción porque no tienen Espíritu de Dios. Muchas iglesias de lo mismo, enseñan la palabra de Dios, saben muchísimo, pero no tienen satisfacción porque han sacado al Espíritu del Dios vivo.
¿eh? Sin embargo, puede haber personas, y ha habido personas como la iglesia de Esmirna. En el libro de Apocalipsis habla de la iglesia de Esmirna. El Señor le dice: yo conozco tu pobreza y tu profunda aflicción y todo, dice, pero tú eres rica o rico, dice el Señor. ¿Por qué? Porque esa iglesia era perseguida, vivía en las catacumbas de Roma. Debajo de la ciudad de Roma hay catacumbas, cuevas, donde esa iglesia en ese tiempo, muchos en el primer siglo, a finales del primer siglo, más o menos del segundo siglo, sufrieron una persecución de las más fuertes que ha habido contra la iglesia cristiana, y muchos de ellos se fueron a vivir debajo de la ciudad de Roma para poder estar allí, sobrevivir un tiempo. Y el Señor les dice: pero tú eres rica. ¿Por qué? Porque vivían, a pesar de que carecían de muchas cosas materiales, tenían una vida de satisfacción muy grande porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces vea lo que escribe el apóstol. También hemos hablado de que el Salmo 137 habla de los ríos de Babilonia, el sistema que el enemigo ha inventado y ha establecido desde hace muchos siglos, miles de años atrás, y lo ha ido perfeccionando conforme va avanzando y conforme se prestan los hombres. En este tiempo, no se diga, a través de la tecnología, las redes sociales están repletos de esos ríos de Babilonia, enseñando todo lo que es contrario o que no se lleva o no va en línea con la palabra de Dios, y mucho menos con el Espíritu del Dios vivo, porque escuche que por eso estamos hablando, que muchas incluso iglesias que se autodenominan cristianas y dicen que el Señor está allí, y sin embargo no pueden conquistar su pecado. Esa es una cosa que a muchos hombres, como los ha arruinado. Alejandro Magno conquistó el mundo hace muchos siglos atrás, conquistó el mundo en 33 años. Se deprimió porque ya no había nada más que conquistar, pero no conquistó sus pecados, Alejandro Magno, y lo mataron. Muchos han conquistado a través de la música. Beethoven, en nuestro tiempo, muchos artistas que tienen que ver con música han conquistado el mundo, pero no conquistaron. Si habláramos, por ejemplo, a la gente mexicana o hispana que conoce quién era José Alfredo Jiménez, él conquistó al mundo con su música, pero no conquistó la borrachera que lo mató. Y así podemos enumerar a muchos, en el deporte, en lo que usted quiera. En el cristianismo es lo mismo. Hay muchos que están en las iglesias y se jactan de muchas cosas, pero no conquistan su pecado que los está matando, porque no le dan cavidad al Espíritu Santo del Dios vivo. Es el único poder, esa es la gracia del que está hablando la palabra de Dios, por la cual la única forma de conquistar el pecado, la maldad. Y por eso allí el apóstol le dice a los que les escribió su epístola, el apóstol San Juan: porque mayor es el que está en ustedes que lo que está en el mundo, que el que está o lo que está en el mundo. Mayor es que este Espíritu Santo de Dios, que fue capaz, escuche, de resucitar a Cristo de los muertos. Entonces, en el libro de Timoteo, la epístola de Timoteo, el apóstol San Juan le escribe a Timoteo, en el libro 2 de Timoteo, la epístola número 2 de Timoteo, le dice en el capítulo 3: debes de saber esto, Timoteo, que en los últimos días en los que estamos viviendo, dice, van a ser tiempos peligrosos de mucha violencia, dice, y allí enumera muchas de las características que va a tener esta generación, y que lo podemos ver claramente hoy en día. Dice, porque va a haber hombres amadores de sí mismos, egoístas. Hablamos del caso del rey Saúl, que era un hombre muy egoísta, y puede ir a leer su vida allí. Ese rey Saúl no pensaba más que en él mismo. Trató de matar a su propio hijo, así que con eso ya no hay necesidad de decir más. Cuando alguien trata de matar a su propio hijo por el poder, por retener el poder que tenía como rey, o por la razón que sea, ¿verdad? Entonces, y lo segundo que le dice Pablo a Timoteo dice, porque también aparte de egoístas van a ser ávaros, es lo segundo que le menciona. Y vea lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso, en cuanto a las cosas materiales, porque se nos ha enseñado, y a través, como vuelvo a repetir, el sistema que el diablo ha impuesto, esos ríos de Babilonia, una de las cosas que le ha funcionado mucho y que la gente llega a un punto de verlo muy normal, es la codicia y la avaricia. El creer que entre más cosas materiales tenga, más dinero
va a estar mejor. Esa es una de las mentiras que más le han funcionado en todas las épocas, en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las creencias, incluyendo muchas veces en el cristianismo. Vea lo que dice el apóstol San Pablo a Timoteo entonces también. Dice, en el capítulo 6, primer libro de Timoteo, capítulo 6 y verso 9, voy a leer, dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y en la perdición, en la destrucción. Sería otra traducción, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Vea lo primero que le está hablando aquí en cuanto a lo material. Dice, porque muchos que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazos, trampas. Dice, y son traspasados de muchos dolores. Y luego dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos, vea, dice, se desviaron de la fe. Entonces está hablando de personas cristianas que conocen la palabra, que un tiempo estuvieron bien en la fe y se desviaron de la fe. Vea el daño que causa el ir buscando las cosas materiales en la forma mundana, porque dice que es un engaño que hace caer a muchos en tentación y lazo y en trampas y en muchos dolores, en muchas torturas. Y luego dice que porque el amor de todos los males, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque, y esto es una discusión muy grande, especialmente en nuestro tiempo, que el dinero es malo, que el dinero es bueno, que no, que el dinero no es malo, pero aquí está diciendo que el amor aquello que sea más grande, no solo al dinero, sino aquello que sea cualquier cosa más grande que el amor de Dios, nos va a traer muchos problemas. Pero vea, la clave está aquí, porque hay mucha discusión sobre esto y nadie se pone de acuerdo. Yo diría que el asunto está aquí, porque vea, el Señor dijo, no puedes tú servir a dos señores, porque vas a amar más a uno y a despreciar al otro. Él dijo, no pueden amar más a la riqueza, o no pueden amar a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Y cuando el Señor usa la palabra ahí traducido al español, dice riquezas, pero realmente en el original no fue así como dijo Jesús. Él no dijo las riquezas, porque cuando nosotros en español por lo menos, cuando oímos la palabra riquezas, inmediatamente entendemos que se están refiriendo al dinero y a las posesiones económicas. No, en el original el Señor dijo, no pueden servir a Dios y a Mamón. Mamón era el dios de la que representaba las riquezas en aquel entonces. Pero él no necesariamente, porque las riquezas pueden estar allí sin que el diablo exista, sin que el diablo tenga nada que ver. Y vamos a ver ahorita de la forma en que habla la palabra de Dios. Pero entonces el Señor está diciendo, ustedes no pueden pretender servirle a Dios y pretender servirle al diablo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo, en el capítulo 4 de San Mateo hemos hablado, que le planteó una situación, una tentación al Señor Jesucristo. Porque el seguir las riquezas dice que podemos caer en muchas tentaciones y lazos. Y eso fue lo que el diablo le quiso plantear al Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo y de Lucas. Cuando le dijo, mira, si tú te arrodillas delante de mí, te voy a dar todos estos reinos con toda su riqueza y toda su gloria, porque a mí me los entregaron y yo se los doy a quien yo quiero. Pero el Señor dijo, no, vete de mí, Satanás, porque tú sabes que escrito está, adorarás al Señor tu Dios. En otras palabras, pero eso no significa que el Señor nunca echó mano de lo de este mundo, de lo cual Satanás, él reclamaba que era el dueño. Y sí, porque cuántos imperios se han levantado y han caído, cuánta gente anda detrás de lo material y solamente sufren y caen en tentación y lazos y en torturas, en vicios hasta que los destruyen. El Señor nunca vino a andar detrás del dinero, pero no significa de que no le interesaba qué pasaba con lo material, porque cuando dice en ocasión que se paró enfrente del arca donde echaban las ofrendas, y él dijo, esta viuda que echó este centavo solamente echó más que todos los demás, porque echó todo lo que tenía. Entonces el Señor sí estaba interesado en las cosas de este mundo, en el dinero, en lo que sea, pero él nunca
lo hizo de acuerdo a las reglas de Satanás, porque Satanás dice, arrodíllate delante de mí y te doy poquito o mucho, lo que sea. ¿Cuál es el problema entonces? Que Satanás puede ofrecer riquezas, pero él jamás va a permitir que aquel a quien se las ofrece y se las da, las vaya a disfrutar. Ni mucho menos, escuche, ni mucho menos que las vaya a usar para el reino de Dios. Eso es lo que menos quiere él. Ahora, ¿cuál es entonces? Porque yo, por ejemplo, si me pongo yo, por ejemplo, yo trabajo para gente que lo más seguro es que no es cristiana. Lo más seguro es que no, lo que ellos tienen no lo invierten en el reino de Dios. Pero yo saco entonces del imperio de las tinieblas, trabajando honestamente, trabajando como cualquier otra persona honestamente, yo saco de allí poco o mucho y lo uso en el reino de Dios. No tengo que arrodillarme haciendo nada malo. No tengo que mentir, no tengo que robar. Yo puedo decirle de personas que conozco, compañeros de trabajo, que se llevan cosas de allí. No me interesa a mí hablar de ese tema en este momento, pero yo sé, yo no tengo absolutamente necesidad de nada de eso, aunque me sienta tentado. Porque mi trabajo es sacar del imperio de las tinieblas y usarlo en el reino de la luz. Por eso el Señor dijo, no puedes tú servir al mismo tiempo a Dios y al diablo. No, yo sirvo a Dios y del diablo saco cosas para servirle a Dios. Porque él dijo, este mundo se me entregó a mí por el pecado de Adán y Eva, y a quien yo quiero se lo doy. Pero el Señor ya vino hace 2000 años y venció. Yo no tengo que arrodillarme ya más delante de Él. Ahora tengo, si le sirvo al Señor Jesucristo, yo me arrodillo delante de Él y Él me da la sabiduría, el entendimiento, la fuerza, todo lo que yo necesito para sacar del imperio de las tinieblas y usarlo para el reino de luz del Señor Jesucristo. Y entonces no tengo que hacer millones. ¿Por qué? Porque lo poquito que yo traiga al reino de Dios viene siendo como aquel niño que tenía solamente 2, 3 peces, 2, 3 panes, pero los llevaron a las manos del Señor Jesucristo y Él dio gracias y los multiplicó y comió una multitud y hasta sobró. Ese es el chiste de depender del reino de Dios, de buscar al reino de Dios, de vivir en el reino de Dios. Que lo poco que yo hago no necesito hacer millones, como muchos que hoy en día que son predicadores y que hacen millones. Ellos ya cayeron en esto que dice aquí el apóstol, en lazo, en el engaño de las riquezas, y son traspasados de muchos dolores, aunque mucha gente no lo sepa, ni lo reconozcan. Para ellos sí se aplica esto, que raíz de todos sus males de ellos es el amor que le tienen al dinero. Yo saco de las tinieblas para la luz, porque el diablo tiene manipulación en todos los ambientes de este mundo, tiene su mano puesta allí, pero yo no tengo que arrodillarme ya más. Si, como le dijo al Señor Jesucristo, no, yo no tengo necesidad de eso, porque el Señor es más grande que Él. No puede obligarme tampoco. Claro que hay consecuencias muchas veces, hay persecución, pero también eso lo puedo resistir si confío en el Señor Jesucristo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ese es el poder del Espíritu Santo, ese es el poder del verdadero evangelio, ese es el poder de la verdadera gracia de Dios. Entonces aquí ve lo que le dice, sigue hablando el apóstol y les dice en ese capítulo 6. Vea lo que le dice en el verso 17. A los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre o el engaño de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que es vida. Ese es el reino de Dios. Si usted quiere saber más de esto, acepte a Cristo como Señor y Salvador, nazca de nuevo y entonces va a disfrutar de lo que es el poder del Espíritu Santo.